Saludos futuros ingenieros, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos. En caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, dos pares actúan sobre el bastidor. Si D es igual a 4 pies, determine el momento de par resultante. Calcule el resultado al descomponer cada fuerza en sus componentes X y Y. Además, obtenga el momento de cada par, ecuación 4-13, y B, sume los momentos de todas las componentes de fuerza con respecto al punto B. Tenemos el siguiente bastidor, el cual está sometido a dos momentos de par. Un momento de par se genera cuando dos fuerzas, por ejemplo estas de aquí, cumplen tres condiciones. Primero, tienen igual magnitud, 80 libras, 80 libras. Tienen la misma dirección. En este caso se refiere a la inclinación de la línea de la fuerza. Se dan cuenta, tiene esta inclinación y la otra fuerza de 80 libras también tiene la misma inclinación, pero actúan en sentido opuesto, es decir, que si una apunta a la derecha, la otra apunta a la izquierda. Por ejemplo, esta de acá apunta a la derecha y hacia arriba y la otra apunta hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces como está cumpliendo estas tres condiciones las dos fuerzas, significa que aquí se genera un momento de par. Aquí sucede lo mismo, misma magnitud, 50 libras, 50 libras, misma dirección. La línea de la fuerza tiene una inclinación y la otra línea tiene exactamente la misma inclinación, pero sentido opuesto. Esta fuerza va hacia arriba y la otra fuerza va hacia abajo. Cumple las tres condiciones, aquí se genera otro momento de par. Entonces, para comenzar con el desarrollo del problema, vamos a realizar como siempre nuestro diagrama de cuerpo libre. Hacemos un pequeño bosquejo del bastidor, que con esto sería más que suficiente. El siguiente paso va a ser dibujar las fuerzas que generan el momento de par. Aquí tengo un momento de par, acá tengo otro momento de par, porque estas dos fuerzas y estas dos fuerzas cumplen las tres condiciones que mencioné anteriormente. A continuación dibujo sus magnitudes, 80 libras, 80 libras, 50 libras, 50 libras. Coloco lo que son las distancias que nos daba del bastidor. En este caso esta distancia de 3 pies, esta distancia D, que ya nos dice que tiene un valor de 4 pies, esta distancia de 1 pie, esta distancia de 2 pies y esta distancia de 3 pies. Ahora coloco la dirección. ¿Sí? La dirección de estas fuerzas, por ejemplo, estas dos tienen que tener la misma dirección, como está en forma de triángulo pitagórico, vertical 3, horizontal 4, por lo tanto la de acá es 5. Aquí lo mismo, vertical 3, horizontal 4, por lo tanto la de acá es 5. Recuerden, estas fuerzas tienen la misma dirección. Acá lo mismo, un ángulo de 30 grados medido desde una línea vertical. Y acá un ángulo de 30 grados medido desde una línea vertical. Perfecto, con esto yo puedo concluir que mi diagrama de cuerpo libre está completo y vamos a comenzar con el desarrollo. En este primer paso vamos a comenzar a descomponer cada fuerza en sus componentes, tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, para ello nosotros vamos a denotar, vamos a ponerles nombres a estas fuerzas. A esta fuerza la voy a llamar F1, F2, F3 y F4. Entonces esta fuerza F1 se refiere a la fuerza de 80 libras que está acá. Y voy a calcular sus componentes. Primero identifico dónde está actuando. La fuerza está actuando en este punto. En este punto está actuando sobre el bastidor. Así que en este punto van a actuar dos componentes. Una componente horizontal, y otra componente vertical. ¿Hacia dónde se van? Depende de dónde se va la fuerza. 80 libras, si se fijan, ¿hacia dónde se va? 80 libras se está yendo hacia la derecha y hacia arriba, como pueden ver acá. Entonces significa que su componente vertical va hacia arriba y su componente horizontal va hacia la derecha. ¿De dónde concluyo esto? De esta fuerza, porque se va hacia la derecha y hacia arriba. Entonces, cuando yo voy a calcular las componentes de una fuerza y nos dan la dirección en forma de triángulo pitagórico, pues multiplicamos esta fuerza por una fracción. Por ejemplo, para la fuerza 1, que es la fuerza horizontal, fuerza 1 en X, es la componente horizontal, pues multiplico el valor de la fuerza, que es 80 libras, por una fracción. ¿Por qué? Por 4/5. Primero, esta fracción se forma con los números del triángulo pitagórico. El número que va arriba
es la componente que yo quiero calcular. Como yo quiero la componente horizontal, tomo el valor del triángulo pitagórico horizontal, que en este caso es 4, por eso es 4 sobre, y en el denominador va el valor más grande del triángulo pitagórico, que en este caso es el 5. Resuelvo esto y yo sé que la fuerza 1 en el eje X tiene un valor de 64 libras. Vamos a calcular la fuerza 1 en el eje Y. Aquí no nos interesa el signo, nos interesa lo que es el valor de las fuerzas. Asimismo, voy a encontrar la componente de esta fuerza de 80 libras y nos dan la dirección en forma de triángulo pitagórico. Así que multiplicamos esta fuerza por una fracción. La fracción se forma con los valores de este triángulo pitagórico. En el numerador va la componente que yo quiera calcular. En este caso yo quiero la fuerza 1 vertical. Como yo quiero la fuerza 1 vertical, tomo el valor del vertical del triángulo pitagórico, que en este caso es 3. Por eso aquí es 3 sobre, y en el denominador coloco el valor más alto, que en este caso es 5. Esta fracción solo se forma con los valores del triángulo pitagórico. Resuelvo esto y ya tengo la fuerza 1 en el eje Y, que es de 48 libras. Vamos a hacer lo mismo para la otra fuerza. Esta fuerza, recuerden que debemos colocarles un nombre. Decidí llamarla fuerza 2. Entonces esta fuerza de 182 libras, ¿dónde está actuando esta fuerza? Está actuando en este punto. Entonces en este punto voy a dibujar sus dos componentes. Su componente horizontal y su componente vertical. ¿Hacia dónde se van estas componentes? Pues me fijo muy bien en la fuerza original, o decir la fuerza total. La fuerza total de 80 libras se va en este sentido, hacia la izquierda y hacia abajo, indica su flecha. Entonces su componente vertical iría hacia abajo y su componente horizontal iría hacia la derecha. Entonces aquí tengo fuerza horizontal y fuerza vertical. Ahora voy a encontrar el valor de estas componentes y como son estas dos fuerzas cumplían las tres condiciones, significa que sus componentes van a ser exactamente igual. No nos fijamos aquí en el signo, por ejemplo esta va hacia la derecha y esta va hacia la izquierda. Aquí esta va hacia arriba y acá esta va hacia abajo. Eso siempre va a ser normal. Entonces mi fuerza 2 en el eje X se iría a la izquierda y multiplico y la encuentro multiplicando el valor de esta fuerza, que es 80 libras, por una fracción, y esta fracción se encontraba o se formaba, mejor dicho, con los valores del triángulo pitagórico. Aquí, ¿por qué 4? Porque estoy calculando la componente horizontal y la componente horizontal del triángulo rectángulo es 4. Y sobre 5, que es el número más alto del triángulo pitagórico, que en este caso es 5. Resuelvo esta multiplicación y tengo 64 libras. Vamos con la fuerza 2 en el eje Y. Asimismo multiplicamos el valor de la fuerza, que es 80 libras, por una fracción. Esta fracción se forma con valores del triángulo pitagórico. En este caso es 3 porque estoy calculando la componente vertical y la componente vertical del triángulo pitagórico es 3 sobre 5, que es el valor más alto de este triángulo pitagórico. Resuelvo esto y tengo la fuerza 2 en el eje Y, que sería esta de aquí, que tiene un valor de 48 libras. La de acá sería mi fuerza 3. Esta fuerza 3, ¿dónde está actuando? Está actuando en este punto. Entonces en este punto yo dibujo su componente vertical y dibujo su componente horizontal. Y me fijo hacia dónde se dirigen. Por ejemplo, la fuerza 3 de 50 libras, ¿hacia dónde apunta su flecha? Su flecha apunta o indica que va hacia la derecha y hacia arriba. Por lo tanto, yo tengo que su componente horizontal va a la derecha y su componente vertical va hacia arriba. Y ya tengo las componentes de forma gráfica de esta fuerza de 50 libras. Ahora debo encontrar sus componentes tanto horizontal como vertical, y para ello me están dando el ángulo. Cuando a mí me dan el ángulo, debo utilizar lo que son las funciones trigonométricas seno y coseno. Entonces, cuando utilizo seno y cuando utilizo coseno, pues de la siguiente manera. Recordemos que esto de aquí lo puedo separar de la siguiente forma. Aquí está mi fuerza de 50 libras. Y ahora dibujo mis componentes. Mis componentes, en este caso, hay una que se va hacia arriba, que es la componente vertical. Y hay otra componente horizontal que va hacia la izquierda. Recordemos que las componentes opuestas son iguales. Es decir, que aquí hay una componente horizontal y acá también hay una componente horizontal. Y asimismo aquí hay una componente vertical y acá también hay una componente vertical. Es decir, que esta de aquí la puedo dibujar acá tranquilamente porque sigue siendo la misma componente. Y en este caso se dirige hacia la derecha, así que la borro. Y siempre las componentes, siempre,
tanto, por ejemplo aquí, aquí, acá, forman este triángulo. Y yo sé que de este triángulo me dan el ángulo de 30 grados. Entonces yo debo utilizar las funciones trigonométricas seno y coseno para encontrar el valor de esta componente y de esta componente. Entonces, ¿cuándo utilizo el seno? El seno utilizo para la componente que se encuentra al frente del ángulo. Si yo estoy hablando que este ángulo es de 30 grados, ¿cuál se encuentra al frente? Al frente se encuentra la componente horizontal, es decir, la fuerza 3 en el eje X. Por lo tanto, para la fuerza 3 en el eje X, multiplico el valor de la fuerza, que es 50 libras, por el seno de 30 grados. 50 libras por seno de 30 grados. ¿Por qué por el seno? Porque se encuentra al frente. Y esto nos da un valor de 25 libras. Y si para una componente utilicé el seno, para la otra componente debo utilizar el coseno. Por lo tanto, sería el valor de la fuerza, que es 50 libras por coseno de 30 grados. Y ya tengo el valor de la fuerza 3, es decir, la fuerza 3 vertical. Hago lo mismo para la de acá. Sería algo análogo. Esta fuerza le puse un nombre que es F igual a 4 y la voy a descomponer en sus componentes. Asimismo, sus componentes, ¿cuáles serían? Pues las dibujo. En este caso, sus componentes están actuando de la siguiente manera. Están actuando en este punto. Así que en este punto dibujo su componente horizontal. Voy a hacerla por aquí, y su componente vertical. Esta fuerza 4 de 50 libras se va hacia la izquierda y hacia abajo. Quiere decir que su componente horizontal, yo puedo dibujar su componente a la izquierda, su componente horizontal a la izquierda y su componente vertical hacia abajo. Y listo, pues yo tendría un triángulo de esta forma. Aquí tengo mi fuerza de 50 libras y sus componentes serían los siguientes. Los voy a dibujar de otro color. Aquí tengo mi componente horizontal que va a la izquierda y mi componente vertical que está yendo hacia abajo. Esta componente horizontal la puedo dibujar acá sin problema, ¿sí? Y con esto se forma un triángulo, un rectángulo. De aquí la puedo borrar. Y el ángulo de 30 grados ya me dice el ejercicio que está aquí. Entonces, asimismo, tengo un triángulo rectángulo. Aquí tengo la fuerza de 50 libras y yo quiero encontrar el valor de las componentes horizontal y vertical. Y como me dan la dirección en forma de ángulo, pues utilizo las funciones trigonométricas seno y coseno. Entonces, la fuerza 4 en el eje X, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al valor de la fuerza por el seno. ¿Por qué por el seno? Porque el seno utilizo para la componente que se encuentra al frente del ángulo y la componente que se encuentra al frente es la componente horizontal. X siempre es la componente horizontal, entonces sería 50 libras por seno de 30 grados es igual a 25 libras. Por lo tanto, para la componente vertical sería 50 libras por la otra función que es el coseno de 30 grados. Y ya tengo las componentes de cada una de las fuerzas, que es el primer paso que me pedían. Ahora voy a obtener el momento de par. Con esto, yo ya tengo la componente de cada fuerza. Ahora voy a encontrar el momento de par con respecto al punto B. Recuerden que en un sistema el momento de par actúa en cualquier punto. Puede actuar aquí, 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 acá, acá. No importa en esta figura en qué punto lo quiera calcular. El momento siempre va a ser el mismo. Así que en este caso lo voy a calcular con respecto al punto B. ¿Cómo se calcula el momento de par? El momento con respecto al B, que genera el momento de par, va a ser igual a la sumatoria de todos los momentos de pares, considerando que el giro antihorario sea positivo. Entonces, vamos a ver, el momento con respecto al punto B va a ser igual a, ¿cuál es la ecuación? 413 es la de aquí. Un vector R por una fuerza F. Entonces, R representa la distancia y F representa el valor de la fuerza. Y comenzamos con el desarrollo. Recuerden, siempre vamos a multiplicar una fuerza vertical por una distancia horizontal. Es el principal requisito para encontrar un momento de par. Entonces, por ejemplo, aquí, estas dos fuerzas, tenemos dos componentes. Aquí tengo una, voy a dibujarlas de color rojo. Si recordamos las componentes gráficamente, teníamos aquí la componente vertical que va hacia abajo y la componente horizontal que va hacia la izquierda. Y acá tengo acá tenía las componentes de esta fuerza, que iba una componente horizontal que iba a la derecha y otra componente vertical que iba a la izquierda. Entonces, si nos fijamos muy bien, entre las componentes verticales tiene que existir una distancia horizontal. Si no existe una distancia horizontal,
pues significa que estas fuerzas no generan momento de par, así que las descarto o no las tomo en cuenta. Me fijo con las componentes horizontales. Como estas son fuerzas horizontales, tiene que separarles una distancia vertical. Y en este caso sí, hay una distancia horizontal que separa estas fuerzas verticales. Por lo tanto, aquí se genera un momento de par. Acá lo mismo, dibujo sus componentes. Aquí tengo una componente vertical y aquí tengo otra componente horizontal que va a la derecha y la vertical hacia arriba. Acá tengo otra componente horizontal que va a la izquierda y otra componente vertical que va hacia abajo. Asimismo, me fijo, si hay dos componentes verticales, cuando las fuerzas están inclinadas, hay dos componentes, horizontales, tiene que existir una distancia vertical entre estas dos fuerzas. Si nos damos cuenta, no hay una distancia vertical que separe estas dos fuerzas horizontales, por lo tanto estas dos fuerzas no generan momento de par. Esta componente vertical con la componente vertical tiene que existir una distancia horizontal, y sí existe una distancia horizontal, que en este caso es 3 pies. Entonces significa que estas dos componentes verticales sí generan momento con respecto al punto, sí generan un momento de par, Ahora, recuerden que las componentes solo comparamos con las fuerzas que cumplían las tres condiciones anteriores. Muy bien, con todo esto yo ya calculé lo siguiente. Aquí tengo un momento de par. Primero, este momento de par es distancia. ¿Qué distancia separa estas dos fuerzas verticales? Esta distancia de 3 pies. Por eso aquí es 3 pies por el valor de la fuerza. Este valor, esta fuerza vertical, ya habíamos calculado que podemos utilizar la que está aquí o la que está acá. No importa. Si se va hacia arriba o hacia abajo, simplemente coloco su valor, que en este caso es, que puede ser el valor de F3Y o el valor de F4Y, que es este de aquí o es este de acá, y es el mismo, que es de 43.3013 libras. Ahora el signo. ¿De qué depende el signo? ¿De la distancia o de la fuerza? De ninguno. Depende de cómo se produce el giro. Imaginemos que aquí tenemos una moneda. En esta moneda, en este extremo la empujamos hacia arriba y en el otro extremo la empujamos hacia abajo. La moneda va a hacer este giro. El giro es horario. Cuando el giro es horario, el momento es negativo. Recuerden, el momento es distancia por fuerza, y como es negativo es menos. Ahora, vamos con el otro momento de par, que era aquí. Si multiplicamos la distancia, que en este caso era distancia vertical, 4 pies por la fuerza horizontal, que esta de aquí es la misma que está acá, que en este caso era de 64 libras. ¿Y por qué positivo? Asimismo, imaginamos que aquí tenemos una moneda. En este extremo le empujamos a la derecha y en el otro extremo le empujamos, en este extremo le empujamos hacia la izquierda y en este extremo le empujamos hacia la derecha. Y el giro que se produce va a ser antihorario. Cuando el giro es antihorario, yo digo que el momento es positivo, por eso aquí es más. Recuerden, el signo del momento no depende ni de la distancia ni de la fuerza, depende de cómo se produce el giro. Simplemente me toca resolver esto. Realizamos la respectiva suma y ya tengo el momento con respecto al punto B, que es que en este caso lo expreso con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números, el resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Con esto yo sé que el momento en B es de 126 libras por pie. Ya tengo el literal A, vamos con el literal B. Vamos a sumar los momentos de todas las componentes de fuerza con respecto al punto B. Ya calculé con la ecuación de momentos de par y me dio este resultado. Ahora vamos a calcular el momento de cada componente con respecto al punto B. Esto ya no lo analizamos al inicio del capítulo 4, pues vamos a hacer un recordatorio. Vamos a hacer el cálculo del momento de cada componente de fuerza con respecto al punto B. Entonces, el momento con respecto al punto B, considerando que el giro antihorario sea positivo, va a ser igual a la sumatoria de todos los momentos con respecto a B. Entonces, para ello, primero vamos a nuevamente de manera gráfica, voy a colocarles aquí. Tengo una componente vertical hacia arriba, una componente horizontal a la izquierda. Acá tengo una componente vertical hacia abajo y una componente horizontal hacia la izquierda. Acá tengo una componente vertical hacia arriba y una componente horizontal hacia la derecha. Aquí tengo una componente vertical hacia abajo y una componente horizontal hacia la izquierda. Recordemos, primer paso, hay que determinar si una fuerza genera momento o no con respecto a un punto. Vamos a calcular el momento con respecto al punto B, no considerándolas como fuerzas de par o como momentos de par, sino vamos a
a identificar el momento que genera cada fuerza, es decir, esta fuerza qué momento genera con respecto al punto B, luego esta con respecto al punto B y así con las 4 fuerzas. Primero, recordemos que para calcular el momento, en el caso que sean fuerzas inclinadas, debemos encontrar sus componentes horizontales y verticales, y ya lo hicimos. Ahora el siguiente paso es saber o determinar qué fuerzas me generan momento y qué fuerzas no me generan momento. Por ejemplo, esta fuerza vertical, imaginamos que va infinitamente hacia arriba y hacia abajo, y si al hacer esto choca al punto B, significa que esta fuerza no genera momento con respecto al punto B. Así que esta fuerza, al hacer esto choca al punto B, la puedo borrar. ¿Por qué? Porque esa fuerza no me está generando momento con respecto al punto B. La fuerza horizontal, en cambio, sí. Esta fuerza horizontal, imagino que va infinitamente hacia la derecha y hacia la izquierda, y al hacer esto no choca al punto B, sí genera momento. Analicemos. Esta fuerza vertical, imaginamos que va infinitamente hacia arriba y hacia abajo. Al hacer esto choca al punto B, por lo tanto esta fuerza no genera momento con respecto al punto B. Esta fuerza horizontal sí genera momento. ¿Por qué? Porque al imaginar que va infinitamente hacia la izquierda o hacia la derecha, no choca al punto B. Vamos con esta componente de acá. Como es una fuerza vertical, imaginamos que va infinitamente hacia arriba e infinitamente hacia abajo. Al hacer esto, no choca al punto B, así que sí genera momento con respecto al punto B. Esta fuerza horizontal, imaginamos que va infinitamente hacia la izquierda e infinitamente hacia la derecha, y al hacer esto, choca al punto B, así que esta fuerza no genera momento. Lo mismo va a pasar con esta fuerza horizontal, no va a generar momento, y esta fuerza vertical sí va a generar momento. Solo estas fuerzas generan momento. Ahora, recordemos, esta fuerza tiene un valor de 64 libras por la distancia que separa la fuerza del punto B, que sería 4 más 1, 5 pies. Es fuerza por distancia y en este caso es positivo. ¿Por qué? Imaginamos asimismo, en este caso tenemos esta distancia, imaginamos que tenemos una línea, esta línea gira en el punto B y acá la puedo empujar dependiendo de la fuerza. La fuerza la empuja hacia la derecha, así que esta línea va a ser este giro. El giro que se produce es antihorario. Cuando el giro es antihorario, el momento es positivo, por eso aquí es más. Esta fuerza, que también sabemos que tiene un valor de 64 libras, sería la fuerza 2x. Multiplico el valor de esta fuerza por la distancia que se encuentra hacia el punto B, que era de 1 pie. Y en este caso el momento es negativo, porque imaginamos que desde B hacia la fuerza hay una línea. Esta línea puede girar en el punto B y en el otro extremo la empujo dependiendo de la fuerza. En este caso la fuerza va a la izquierda, así que esta línea la empujo hacia la izquierda y la línea va a hacer este giro. El giro que se produce es horario, así que el momento es negativo, por eso es menos. Vamos con el siguiente momento. Tengo el valor de esta fuerza, que era 43.3013 libras, por la distancia que separa esta fuerza del punto B, que es 2 pies. Multiplico estos dos, y porque positivo, asimismo hay una línea. En el punto B puede girar y en el otro punto la empujo dependiendo de la fuerza. La fuerza va hacia arriba. Si empujo esta línea hacia arriba, el giro que se produce es antihorario, por eso el momento es positivo. Asimismo, acá tengo una fuerza que va hacia abajo. Sería esta fuerza por la distancia que separa la fuerza del punto B, porque estoy calculando momento con respecto al punto B, que es de 5 pies. ¿Y por qué negativo? Imaginamos que hay una línea, en el punto B puede girar y en el otro extremo empujo la línea, y si la línea empujo hacia abajo, el giro que produce esta línea es horario, así que el momento sería negativo. Y listo, con esto comienzo a resolver las multiplicaciones, sumo y resto lo necesario, y el momento B es igual a 126.0961 libras por pie. Es decir que aplicando la ecuación de momentos de par es igual que calcular el momento de cada una de estas fuerzas. Expresamos la respuesta con 3 cifras significativas, es decir, los 3 primeros números. El resto borro y redondeo en el caso de que sea necesario. Y con esto yo concluyo que el momento con respecto al punto B es de 126 libras por pie. Y bueno, futuros ingenieros, esto ha sido todo por el día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.